Bienvenidos a un nuevo episodio de Qué Molleja de Psicólogo. Es para mí un honor y un gran gusto que cada vez estén por acá acompañándome un espacio para la salud mental y el bienestar. El día de hoy vamos a estar conversando con un gran colega sobre la depresión en adolescentes. Él es Henderson Ures, es psicólogo infanto-juvenil, de hecho labora actualmente en lo que es el Consejo de Protección de Niño, Niña y Adolescente. Y ese es el área que maneja Henderson. Hoy vamos a hablar de un tema que posiblemente pueda convertirse para algunos como en un tema tabú, para algunas familias. Algunas familias no están al tanto de estos temas que a nivel emocional pueden estar pasando en estos jóvenes, en estos niños, pero muy específicamente en estos adolescentes. Voy a esperar que Henderson me envíe la solicitud para que nos conectemos. Gracias a todos los que ya están acá. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo que ya estamos también en YouTube. Así que este episodio en próximas horas también va a estar disponible en YouTube. Ya establecemos la conexión con nuestro invitado de hoy. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Sí, Bueno, feliz y agradecido de que te hayas permitido este tiempo para acompañarme en este episodio que sé que va a estar bastante interesante para hablar sobre la depresión. gracias a ti por la invitación. Quizás hoy se asome por aquí un perro, es mi perro que anda por ahí, pero seguro lo vamos a pasar bien. Muy bien. Bueno, gracias por estar acá y hoy para hablar de la depresión, Henderson, algunos, lo decía al inicio, algunas familias, algunos padres y representantes pueden decir, bueno, pero mi hijo, ¿por qué va a estar deprimido? ¿Qué razones pueden existir? A lo mejor es simplemente una tristeza o no sabe canalizar bien sus emociones. Bueno, hoy vamos a ir indagando sobre este tema. Para las personas que nos están viendo y comenzando desde el punto de partida, ¿qué es la depresión? ¿Y qué pasa en la depresión durante la adolescencia? ¿O por qué los adolescentes se deprimen? Eh, Primero, nada, gracias a ti por la invitación, gracias a todos los que se están conectando. Igual si tienen algunas dudas pueden ir dejándolas por ahí y ahí Claro las que vamos sí. respondiendo poco a poco. Ciertamente de la depresión se ha hablado muchísimo, incluso en cualquier post que van a encontrar en su feed van a encontrar cualquier cosa sobre la depresión y contextualizarla un poco. Sin embargo, la podemos describir como un estado de ánimo bastante abatido, por así decirlo, con sus indicadores clínicos específicos que cualquiera también puede revisar. Es muy común este tema de la depresión y lo que debemos reconocer, sobre todo en los adolescentes, es que es muy invisibilizado, es decir, lo Ujú. tomamos como cambios de la adolescencia y no como algún trastorno clínico o incluso algún episodio específico que estén pasando. Así que, en tal caso, si queremos contextualizar la depresión, tenemos que tener claro que es un estado de ánimo de abatimiento, por así decirlo, acompañado con sentimientos de culpabilidad, de inutilidad, con insomnio en algunas ocasiones o hipersomnia en algunas ocasiones también, con también indicadores de que se esté alejando de su entorno social, con indicadores como que ya no esté disfrutando de las cosas que normalmente hacía. Es bien complejo el tema de la depresión en adolescentes porque probablemente muchos de esos indicadores también pasen muy desapercibidos, por llamarlo adolescencia, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos a cómo esos indicadores clínicos reaccionan de alguna forma en adolescentes, ¿sí? Ese fue mi perro moviendo la mesa. Tranquilo. Él también quiere estar acá. Sabes que ciertamente pues comparto esa opinión contigo y muchas veces esa línea delgada y también sería interesante aclararlo. Algunas personas pueden categorizar que un simple episodio, por decirlo así, de tristeza ya es depresión. ¿Cuál es esa línea que sabemos que es bastante allí, es diferencial entre lo que es una tristeza y depresión? Que algunas personas, porque entro en el hecho también, y siempre lo recalco por acá, de que pues se busca y es un espacio
para psicoeducar a las personas. Hemos visto cómo ciertos conceptos, como no es el tema de hoy, pero lo recalco en este momento, como la bipolaridad. Bueno, hoy estoy alegre, mañana estoy triste, soy bipolar. Ah, bueno, soy tóxico porque, o sea, muchas personas verbalizan terminologías que no saben lo que están diciendo. Entonces, pudiéramos de repente hacer ese contraste en lo que es tristeza y depresión. Claro, importante reconocer que todo el mundo tiene las mismas emociones, solo que las reacciones son distintas, pero todos tenemos las mismas reacciones. Entonces, si reconocemos que todo el mundo puede ponerse triste, podemos contextualizar desde muy pequeños cómo son nuestros hijos tristes, ¿sí? A mí no me gusta mucho generalizar en cuanto a cómo reacciona cada uno con una emoción, sobre todo en los adolescentes que son tan espontáneos. Es una montaña rusa de emociones. Tienen una versión específica, muy específica sobre cómo reaccionan con sus emociones. Sin embargo, siempre estimulo a que el padre pueda reconocer cómo es su hijo triste, desde qué momento, el primer momento en que lo vi triste, cómo normalmente reacciona, cómo ha evolucionado esa tristeza en él. Y es muy común que me digan, bueno, al principio él te hacía saber que estabas triste. Como adolescentes es común que empiecen a marcar ese límite con la paternidad, entonces empiezan a encontrar un espacio muy propio para sentir sus emociones, para expresarlas. Entonces hay que ir viendo esos cambios de cómo expresa la tristeza. Una vez nosotros podamos reconocer ese espacio de tristeza, tenemos que ver cómo afecta en todos los demás contextos. Por ejemplo, cómo está afectando en el área escolar, cómo está afectando en el área social, cómo está afectando en el área académica específicamente en cuanto a notas, etcétera. Porque es ahí donde está el punto entre la diferencia entre una tristeza normal, ¿sí? Una reacción a la tristeza y una depresión. Sin embargo, es muy común que la mayoría de veces estos indicadores clínicos sean bastante obvios, como por ejemplo el insomnio es bastante obvio, también la ideación suicida o incluso la autolesión, que si bien no es un indicador propio de la depresión, puede ser un antecedente riesgoso para un trastorno depresivo. Entonces, para reconocer esa diferencia entre la tristeza y la depresión, tenemos que primero contextualizar cómo es mi hijo triste, ¿sí? ¿Cómo es mi hijo triste? Y yo le mando a los papás a escribir, bueno, mi hijo triste es así, así, y hace esto, y hace esto. Ok, ¿tu hijo está haciendo esto ahorita mismo? No. Resulta que también está durmiendo menos, resulta que en la escuela ya no está terminando las tareas como lo hacía normalmente. Entonces, los hábitos alimenticios están alterados porque de repente hay algunos que tienen un desajuste total en las comidas, no comen o comen de más. En la interacción social, resulta que un amiguito se fue de su grupo y ya el grupo está totalmente vetado, ya no tiene amigos, o no salía como antes, o no habla con las mismas personas de antes, ahora ya no habla con nadie. Entonces, contextualizar un poco eso. Ciertamente, como les dije, los indicadores clínicos están allí, podemos revisarlos todos, papás, familia, escuela, todos podemos revisar esos indicadores clínicos, pero contextualizarlos muy bien en cómo el adolescente está viviendo su vida, ¿sí? Por acá hacían un comentario, aprovechando aquí para que no se nos escape, decían, ¿la depresión tiene cura o se controla con el tiempo? Ok, esta pregunta es como un clásico cuando se habla de la depresión, sí, porque es una pregunta común. A ver, tenemos que diferenciar también entre un episodio depresivo y un trastorno que tenga que ver con el estado de ánimo. Un episodio depresivo puede ser un episodio totalmente aislado, que cumpla con estos indicadores con un tiempo específico y normalmente la mayoría de veces puede volverse a repetir, pero hay ocasiones en las que no, ¿sí? Podemos hablar de que ese episodio depresivo tiene cura, ¿ok? Podemos ponerlo entre comillas porque fue un episodio aislado, que no tenga que ver con duelo, que no tenga que ver con otro trastorno, fue un episodio aislado, ¿ok? Pasa, va a terapia o la persona consigue su forma de sobrellevar este episodio y listo. Sin embargo, el trastorno clínico, si bien no tiene cura, tiene una tendencia fuerte cuando las personas buscan ayuda, por supuesto, ya sea psiquiátrica, ya sea psicológica o ambas, de poder regular estos indicadores de la depresión, ¿sí? No
me gusta mucho estimular el hecho de que vas a vivir toda tu vida con depresión, sino que va a ser una amiga que te va a acompañar y listo. ¿Sí? Con la ayuda adecuada podemos incluso en algunos momentos no notarlo. ¿Sí? Pero cura, como conocemos la cura en contraposición a la enfermedad, este, honestamente es muy ambiguo. Sin embargo, lo que no podemos dudar, lo que no podemos dudar del tema es que la depresión tiene un tratamiento específico que han sido años de estudio, incluso para los psicólogos y para los psiquiatras, que se puede salir de allí. Se puede caminar junto con ella, se puede reconocer en qué momentos estamos así, y sin duda alguna, si un día se vuelve oscuro es porque un día tuvo sol, ¿sí? Entonces podemos salir de allí, sin ninguna duda. Me agradó mucho cuando comentabas y decías e invitabas a los padres a contextualizar el hecho de qué comportamientos, qué acciones, qué actitudes muestra mi hijo cuando está triste para poder, digamos, conocer a mi hijo, porque es necesario que pues los padres tengan ese enlace, esa comunicación con ellos y muy supervisando, por decirlo de alguna manera, esos comportamientos o lo que él esté mostrando. ¿Cuáles pudiesen ser esos factores de riesgo, esas señales de alarma, esas luces rojas? Las has mencionado algunas, Henderson, pero de repente para aquellos padres que digan, oye, estoy notando, o las personas que nos están viendo o que nos van a ver luego, que digan, oye, yo creo que mi primo, mi hermano, mi hijo, reúnen ciertas características. Mira, es importante también saber que lo que hemos hablado no son factores de riesgo, sino que son los indicadores clínicos normales. Los factores de riesgo que nos van a apuntar básicamente una base a un tipo de trastorno o algún tipo de episodio. En los adolescentes, ya vamos a saber que en la depresión clínica en adultos, el 29% de depresiones clínicas en adultos empiezan en la adolescencia. Entonces, estos factores de riesgo son muy importantes chequear. En los adolescentes, podemos hablar de factores de riesgo biológicos, podemos hablar de factores de riesgo sociales o psicológicos, ¿sí? Sin embargo, pasando por algunos de ellos que me parecen los más importantes en la parte biológica, si hay antecedentes psiquiátricos o psicológicos dentro de la familia, en el proceso de maduración sexual, esa etapa puede significar incluso un antecedente biológico, ¿sí? Por ejemplo, si a mamá, abuela, abuelo, papá, mis hermanos tienen algún trastorno clínico, específicamente depresión, sobre todo en las chicas, ese proceso de maduración puede ser que las hormonas puedan estimular algún episodio depresivo. Entonces hay que estar muy atentos en ese asunto también. Otros, en el ámbito social, en los adolescentes es muy complejo porque cualquier cosa puede significar en estos momentos un factor de riesgo, dado que la adolescencia propia en este momento se contextualiza como una adolescencia muy sensible socialmente. Entonces, por ejemplo, la pérdida de un amigo, la pérdida de una mascota, la disolución de su grupo normal académico. Me dejó mi novia, me dejó mi novio. Exacto, cualquier tipo de relaciones, cualquier tipo de discriminación. En estos momentos la discriminación es un punto importante porque, dado la sensibilidad social que han desarrollado los adolescentes de ahora, cualquier factor de discriminación sí, puede ser un factor de riesgo. Sobre todo, por ejemplo, si tienen una orientación sexual distinta, si escuchan un tipo de música distinta, cualquier cosita de esa a nivel social que puede la norma del entorno que él está, totalmente. Sí, puede significar un riesgo dado esta sensibilidad. Cuando nos debemos preocupar cuando todas estas situaciones de riesgo sean de forma recurrente, ¿sí? Por ejemplo, si el acoso escolar forma parte de un factor de riesgo, que puede desarrollarse algún trastorno, por ejemplo, de depresión. Ahora, en el área familiar, y quiero que sea un punto que quede lo más claro posible, es que los factores de riesgo son
por ejemplo, el maltrato físico, verbal, psicológico, la violencia intrafamiliar, así no involucre directamente, así el adolescente no sea el violentado o la adolescente, y reconocer que el contexto socioeconómico pueda, pueda reconocerse también como un factor de riesgo. La depresión es mucho más común en personas de bajos recursos económicos que de altos recursos económicos. No es que no exista, ¿sí? Pero es que es evidente, si tienes más recursos económicos, tienes más acceso a la salud. Si tienes menos recursos económicos, tienes menos acceso a la salud y por ende, pueda desarrollarse cualquier tipo de trastorno sin cuidado incluso. Entonces, factores de riesgo como esos son importantes, ¿sí? Que de reconocer, por lo menos. Es así, es así. Hablamos de esto, de las causas, de cuáles son esas señales de alerta con los factores de riesgo. Y otra de repente las inquietudes comunes de las personas o el miedo que pueden tener algunos padres es que se generaliza de algún modo, y sabemos que cada caso es diferente, el tema de la medicación. Algunos de repente, cuando entramos en el abordaje psicológico, hay mucho temor de parte de los padres porque, pero me lo va a mandar al psiquiatra y va a necesitar medicación, pero es que yo no quiero, y considero que, bueno, cada caso es diferente de acuerdo a lo que se esté presentando, y hay pues sus casos de caso en relación a qué necesidades pueda tener esa persona, y dependiendo de lo que esté sucediendo, pues, y la temporalidad de esa sintomatología, oye, ¿desde cuándo se está presentando todo esto? Es determinante si se requiere este acompañamiento farmacológico. Me gustaría saber tu opinión también al respecto, Henderson, porque sé que es algo que genera miedo en los padres. Sí, si a mí me pagaran una cuota más, los papás que me dicen, y lo va a medicar, y lo van a mandar a medicar, sería bastante rico, ¿verdad? Pero, a ver, siempre les digo a los padres que si la medicación está allí es porque el problema existe como un problema real, Claro, ¿no? claro. Y comprender, y esto es algo que obviamente, sobre todo a los padres, en una sociedad como la que estamos viviendo, les cuesta comprender que muchas de las respuestas conductuales que está teniendo el adolescente en ese momento, si bien son su responsabilidad en la mayoría de veces, no están, es como si su cerebro no les viera esa puerta, no les mostrara esa puerta de salida. Entonces, les recomiendo que la medicación nos va a ayudar como a pintarle el marco a esa puerta para que ellos puedan verla y puedan abrirla, ¿sí? Porque su cabeza en ese momento no está en el momento bioquímico para ayudarnos a pintar esa puerta, a decirle, esta es una salida, ¿sí? Aquí está la salida. Siempre les digo, les doy el ejemplo, por ejemplo, con la diabetes, ¿sí? Les digo, si tú tuvieses diabetes y pensaras en tu cabeza, voy a salir de la diabetes, voy a salir de la diabetes, mañana ya no voy a tener diabetes, ¿vas a dejar de tener diabetes? No, ¿sí? Médicamente es imposible que deje de tener diabetes, ¿sí? Entonces tenemos que ayudar a que esta parte del cuerpo pues, nos ayude a controlar la diabetes. Yo le puedo decir, si usted piensa que su hijo tiene depresión, podemos ayudarlo con la depresión, pero sin embargo, en este momento no encontramos una salida, por lo menos de forma psicológica, donde nosotros podamos encaminarnos y acompañarlos. Necesitamos la medicación, ¿sí? Y ahí empezamos nosotros a hacer ya un trabajo sobre adherencia a esa medicación. Es más difícil con los padres que con los adolescentes, de hecho. Sí, Con los adolescentes ellos, por eso cuando te hacía están mención de eso. cuando están abiertos a la medicación, pues ellos simplemente lo hacen, ¿sí? Porque esa bulia también que forma parte del indicador clínico, pues a veces ni le pagan, ellos se toman la pastilla, o sea, pasa lo que tenga que pasar. Y los papás están mucho más asustados, mucho más asustados. Me ha tocado atender a papás en una sesión de adolescentes porque empiezan a registrar todos los síntomas de forma excesiva. No, y durmió más, y está durmiendo más de la cuenta, y parece que está un poco atontado. Si tienen un psiquiatra de cabecera, el psiquiatra debería ser muy, muy responsable
para comentarles sobre la sintomatología. Sin embargo, yo les adelanto también un poco sobre que la medicación tiene aproximadamente 15 días para hacer adherencia a su cuerpo y para que su cuerpo se adapte a ella. Por ende, en esos 15 días, de 7 a 15 días, pues va a tener sintomatología, el cuerpo va a reaccionar distinto. ¿Sí? De hecho, eso es lo que busca la medicación, que reaccione de forma distinta. Entonces, ¿qué les digo yo? Que cuando el síntoma sea muy fuerte, sea muy recurrente y su intensidad sea bastante fuerte, pues hay que hablar con el psiquiatra. Sin embargo, solo registra qué cambios ha visto y en su próxima cita con su psiquiatra, con su psicólogo, que esté obviamente al tanto de lo que está pasando con el adolescente. La medicación está ahí para ser usada. Si bien da miedo, porque sí da miedo, es algo que tenemos que aceptar, hay más probabilidades de que la persona mejore cuando hay un trastorno clínico con medicación a que no la tenga. ¿Sí? Créanme que el escenario es más difícil. Va a variar también de ese acompañamiento que se tenga con este especialista, porque lamentablemente también hay que hablar de la contraparte, y es que muchos padres o en ocasiones suele manifestarse el hecho de que detrás de esta medicación o estas indicaciones dadas por este médico especialista, algunos omiten este procedimiento o suspenden la medicación porque, bueno, porque a mí me provocó, porque es que yo vi que él hacía tal cosa. Y tú dices, bueno, pero consultaste con tu médico. No, pero es que yo vi eso y se la retiré. Entonces, a veces por querer hacer un bien, terminamos hacer un grave daño y resulta que es peor el remedio que la enfermedad, como se dice por allí coloquialmente, y vemos que, oye, las consecuencias van a ser más graves o no sabemos qué pueda pasar porque te tomo esa decisión sin consultar. Esto es un tema bien importante porque hay ocasiones, incluso, Robert, no sé si te ha pasado también, que los padres quitan la medicación o los responsables en general quitan la medicación y buscan algún tipo de medicina alternativa. Como por ejemplo, empiezan a darle unas de flores de qué sé yo, eso pasa. Yo comprendo, en serio yo comprendo mucho que los padres estén buscando una forma más sana de ayudar. Simplemente es que no hace falta mucho buscar en internet para saber que muchas de estas medicaciones no funcionan el problema. No hacen que funcione la medicación. Incluso a largo plazo la medicación a veces puede no tener efecto por estas mismas medicinas alternativas. Entonces hay que estar muy atentos, ¿sí? Si usted está asistiendo a un profesional de la salud, es porque usted necesita ayuda de un profesional de la salud. Y si el profesional de la salud le dice un camino que caminar, pues intente caminarlo a su ritmo, pero intente caminarlo, es lo más importante. Exacto. No, y buenísimo hablar de esto porque es lo que te digo, pues estamos hablando desde las realidades que se presentan cuando uno habla, en este caso, de depresión en adolescentes y esas situaciones o reacciones que pueden tener, en este caso, las familias o los responsables. Ya sé que mi hijo está pasando por un proceso de depresión, ya está en su diagnóstico, ya está en su abordaje. ¿Qué toca seguir haciendo, Henderson? O en caso tal de que, oye, estos psicólogos me están hablando de depresión, creo que mi hijo reúne algunas características, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es esa pauta a seguir? ¿Cuáles serían como esos pasos, vamos a decirlo así, de un modo práctico, para que las personas digan, oye, necesito ayuda, necesito psicoterapia? Y como siempre digo en este espacio, que también es importante, acá no estamos haciendo terapia, estamos brindando una información desde la psicoeducación para que usted pues se culturice, tenga herramientas también, entienda la importancia de lo que es la salud mental y, de ser necesario, asista al especialista si usted está viendo que está pasando por una situación como esta. Mira, siempre invito a los papás a que el primer paso, antes de ayudar a nuestros hijos, y como tú dices, ya registré todos los indicadores, ya parece que sí, él está reaccionando de una forma distinta, sin duda alguna. Lo primero que invito a los padres, antes de hacer cualquier paso para ayudar a sus hijos, aparte de llevarlos a terapia psicológica, es reconocer
cómo se sienten ellos en ese momento. Sí, la gente quizá no entenderá por qué, pero es que ese sentimiento va a ser el que va a acompañar a su adolescente en ese momento. ¿Sí? Entonces, si como papás yo reacciono con una forma negativa de decir, no, esto no está pasando, o ese psicólogo que le pasó, eso no está así, esa reacción de inconformidad va a acompañar al adolescente. Entonces yo no solo estoy inconforme con el tratamiento, estoy inconforme con los síntomas que tú estás sintiendo en este momento. No se siente validado, no se siente acompañado, hago una brecha más grande entre la ayuda que voy a dar. Entonces, siempre Ay, doy es una simple el primer paso. tristeza, ya se te va a pasar, es una bobería. Yo no voy a estar O la perdiendo dinero ni tiempo en eso. Esto es una clásica que dio, justamente ahí creo que lo acaban de colocar. Él está ahí, eso está haciéndolo para llamar la atención. ¿Sí? Ajá, no, Eso no. se está cortando para llamar la atención. Dice que se va a matar para llamar la atención. Siempre digo a Hay los papás, algo mira, más. hay, Es un llamado de atención, pero más allá de, porque ajá, claro, porque hay muchas personas que nos quedamos en lo que pasa y ya. Es muy bueno hablar también de eso. sí, Robert, y seamos conscientes, hay millones de formas de llamar la atención. Llamar la atención es un instinto básico del ser humano. Todos necesitamos llamar la atención de alguna forma. Pero ¿por qué el suicidio es la que tu hijo tiene? Porque cortar Es, es la que tu hijo fijó en su cabeza. ¿Sí? Porque más bien no es, hay adolescentes que se obsesionan con sus notas y es una forma de llamar la atención, pero esa está culturalmente más aceptada. Entonces, hay que estar muy pendiente de eso, ¿sí? Reconocer entonces primero lo que estamos sintiendo con respecto al diagnóstico es una forma de ayudarlo, porque incluso ese mismo miedo o esa misma rabia o eso, o puede ser que se aleje mucho más o puede ser que se acerque mucho más en el proceso. ¿Sí? Aparte de reconocerlo, hacer un acompañamiento desde un espacio seguro. Y aquí siempre me detengo porque hablar de espacio seguro, creo que el objetivo de un terapeuta que se enfoque en la parte infantil juvenil para con los papás. Ser un espacio seguro es un espacio, y siempre los invito a decirle a los papás, ¿quién es el espacio seguro tuyo como papá? ¿Es tu mamá? ¿Es tu amigo? Donde tú puedes hablar de las cosas que sientes, donde tú puedes hablar de cualquier situación de vida que te haya pasado y donde no te sientas no me siento juzgado, donde juzgado. no te sientas escuchado, donde te sientas acompañado. La mayoría de personas me dicen, no, bueno, es mi amiga, ¿sí? La mayoría de papás, no, yo tengo una mejor amiga o mi prima que me acompaña. Muy pocas personas dicen que son sus papás, ¿sí? Entonces, vamos a hacernos conscientes de eso. Tú no has construido o quizás no eres consciente de lo que es un espacio seguro para tu hijo. Entonces, vamos a empezar a construir ese espacio seguro. Para ese espacio seguro necesitamos callarnos mucho nuestra cabeza, abrir mucho nuestros oídos. Porque empezamos a los papás, pueden hacer muchísimas teorías. Ese es el teléfono que lo tiene así, el TikTok. Dios mío, ese es el TikTok que lo tiene así, porque se está viendo videos de gente y de música rara, o eso es Los que está haciendo, retos, sí, sí. sí, los retos, y no puede significar un factor de riesgo, pero la creación del espacio seguro quiere decir que vamos a acompañar a nuestro adolescente sin juzgar sus síntomas, intentando acompañarlo a través de cada uno de ellos, ¿sí? Por supuesto, buscar ayuda de un profesional específico de la psicología, de la psiquiatría, un psicoterapeuta, como ustedes prefieran, pero saber que si nuestras herramientas no son suficientes, que la mayoría de veces no son porque como papás no sabemos qué hacer con la depresión, no sabemos qué hacer con la ansiedad, con cualquier trastorno psicológico, porque no nos hemos formado para eso como padres, buscar ayuda. ¿Sí? La crianza es como, siempre la describo como si fuese una caja de herramientas, ¿verdad? Que tú haces y toda la vida te han creado con una sola, y esa es la única que tú tienes. Pero hay momentos en que nuestros adolescentes, por ejemplo, si te criaste toda la vida con una sola herramienta y hipotéticamente es Llega un un momento martillo. en que esa herramienta también se vuelve obsoleta, hay que actualizarla. Que tu adolescente es de vidrio, tú no le vas a dar martillazo, porque no va a No, funcionar. exacto, exacto. Entonces, hay que ir, el trabajo de los papás en un acompañamiento por un adolescente con depresión es de construirse muchísimo.
paso a paso, ¿sí? Para poder hacer un estilo, por lo menos crear unas herramientas un poco más adaptadas a esa situación, sabiendo que es contextual y que va a pasar. Eso va a pasar. Muchos padres ante esta situación se agobian por riesgos a que este adolescente atente contra su vida o que ante esa pérdida de interés de actividades que anteriormente generaban placer o diversión, como salir con mis amigos al cine, a un centro comercial, comer algo que me gusta, realizar mis actividades escolares, pues ya no, me desmotiva, ya no quiero ir al colegio. Eh, sabemos que es complejo y que es difícil, como lo estamos mencionando, pero siempre he dicho, uno de los mensajes que manejo con los padres es, usted tiene que tranquilizarse primero, y sabemos que es complejo, pero si tú no estás bien, pues vas a proyectar eso a tu hijo. Y sabemos que es angustiante la situación, que te preocupa, pero oye, si tú caes en colapso, pues tu hijo más se va a hundir. Sí, eso es muy importante. ¿Sabes qué indicador a mí se me hace el más complejo de la depresión sobre todo en adolescentes? El sentimiento de culpa. Sí, Sí. el sentimiento de culpa es tan recurrente y es tan importante que nosotros como psicólogos sabemos que es un indicador clínico específico. Te dice casi que en el libro sentimiento de inutilidad o de culpabilidad. ¿Sí? Entonces, ese sentimiento es muy complejo de trabajar en terapia con el papá y con el adolescente, porque es que el adolescente se va a sentir culpable por todo, ¿sí? Incluso por tu reacción Y una con el culpa diagnóstico. recíproca, porque te lo digo por cosas que he evidenciado de repente en casos. Me siento culpable como papá porque ¿qué he hecho? O sea, ¿cómo mi hijo va a estar así, va a atentar con su vida si yo le he dado todo, yo he estado al pendiente? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Pero por qué a mí? ¿Será que me faltó algo por dar a mi hijo? ¿Qué reclamo? ¿Qué está haciendo mi hijo? En fin. Sí, es justamente eso lo que te decía, como el primer paso Sí. de qué voy a hacer y con este diagnóstico. O sea, tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos pasando nosotros como papás, que es totalmente distinto a lo que está pasando mi hijo como adolescente, y saber que yo como adulto me responsabilizo de lo que estoy sintiendo, ¿sí? Para enseñarle incluso eso mismo a mi hijo. Y doy un ejemplo, por ejemplo, con los berrinches, por ejemplo, ¿sí? Si un niño hace un berrinche y se enoja, yo como papá me hago responsable de mi frustración o voy y me le tiro encima a mi hijo. Esa línea entre yo me hago responsable de lo que siento como adulto va a ser que también le dé un ejemplo, vamos a hacernos responsables de tu emoción como adolescente. ¿Sí? Entonces hay que trabajar con pinza en terapia y como papá para que esos sentimientos de culpa vayan mermando de a poco, porque se va a sentir culpable el adolescente porque mi mamá está gastando dinero, se va a sentir responsable porque la medicación no está funcionando, se va a sentir culpable porque mi mamá no cree lo que yo estoy pasando, o se va a sentir inútil. Entonces, tenemos que documentarnos mucho, 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 mucho. También digo como profesionales porque si tú supieses la cantidad, y seguro lo sabes, la cantidad de profesionales que hacen sentir culpable a los propios adolescentes sobre su trastorno, la cosa sería muy preocupante. Entonces hay que deconstruirnos siempre, 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 siempre. Es nuestra tarea como profesional. Así es. Ya casi para ir cerrando y dabas estas pautas de qué hacer, me gustaría escuchar, ha sido un tema, siento que bastante apropiado para estas realidades que estamos viviendo, a que los padres también, tú decías, amplíen ese sentido de escuchar, y yo también digo de ver, de quítese los lentes un momento y póngase otra montura que le permita ver más allá de lo que usted cree, que más allá, como lo decía por acá nuestro colega, de que está llamando la atención, es decir, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Cómo puedo brindarle esas herramientas a mi hijo? ¿Cómo puedo establecer un espacio seguro?
¿cómo puedo convertir el entorno de mi hijo como un factor protector? ¿De qué manera puedo apoyarme en esas redes de apoyo, sea la que sea en función a los intereses de mi hijo, para que entre todos podamos afrontar esto que está pasando y en pro a ese bienestar, a esa mejoría de lo que es la salud mental de mi hijo adolescente? Sí, la depresión no es un problema del adolescente, es un problema de la familia. ¿Sí? Todos los problemas del adolescente no son plenamente del adolescente, son de toda la familia. Invito también a las familias, sobre todo a papá y a mamá, a ser muy consciente de qué contexto le estoy ofreciendo a mi adolescente. ¿Sí? Si yo estoy viviendo en una familia donde las discusiones son comunes, son el pan de cada día, o por ejemplo la violencia intrafamiliar es el pan de cada día, no esperemos un resultado distinto que un trastorno común. Y todavía pasa, y a mí me pasa más común porque obviamente trabajo en consejo de protección, allá Sí, los casos son muy seguidos con te respecto a esto. te admiro. Eh, Es rudo. y llegan los papás y me dicen, ¿cómo que tiene depresión? Señora, usted le pega todos los días, ¿qué espera? O sea, eso, es saber, ser consciente de qué contexto le estamos ofreciendo a nuestro adolescente, y saber que desde allí va a haber una reacción específica. Jonathan por allá puso que la irritabilidad era un síntoma muy común y también es muy invisibilizado por los papás. Es adolescente, ahorita simplemente quiere pelear por todo. Está Y es amargado. verdad que no. Sí, es verdad que no. O sea, hay adolescentes que no quieren pelear por todo. Hay adolescentes que simplemente quieren pasar esa etapa lo más rápido posible. O sea, es una reacción que, si bien es esperable, cuando es de forma recurrente, cuando es por todo, cuando cualquier situación le causa esa irritabilidad o situaciones que ya ha vivido, pero que ahora le causan esa irritabilidad, solo hay que estar atento y ofrecerle ese espacio seguro, ¿sí? Para convertirse, si no lo éramos, en una red de apoyo específica. Mira, de la propia experiencia que he tenido yo en terapia, te puedo asegurar que no sé, por lanzar un número de forma no científica, solo referencial, el 90% de adolescentes ven a su familia como un sistema de apoyo. Porque es que Lo la certifico. familia, porque es que la Lo familia resulta certifico. ser un factor de No. riesgo para la depresión. Entonces hay que ser simplemente muy consciente de qué le estamos ofreciendo, qué le estoy ofreciendo como mamá, qué le estoy ofreciendo como papá. No solo para sentirme culpable, si es algo que va a sentir, sino para hacerme responsable, que es lo que se No, y supone que es accionar lo que hacia se lo puede bueno y decir. hacia la solución. Porque nada hacemos con latigarme de, por mi culpa, ay, ¿en qué he fallado yo? ¿Por qué será? No, accionar. Y otro mensaje que quiero dar es cuidar mucho las palabras con las cuales nos dirigimos a nuestros hijos, porque siento que muchas veces dentro de esas exigencias, sobreexigencias, cualidades que decimos o cosas que atentamos contra lo que es autoestima, pues también se convierte en esos señalamientos que no te permites conocer y aceptar a tu hijo como es. Tú hablabas hace rato de muchas cosas, a veces, pero ¿por qué escuché ese tipo de música? ¿Pero por qué de esta manera? O X situación. Y debemos entender que en este proceso de adolescencia, pues ellos están construyendo su identidad, están descubriendo quiénes son ellos, qué quieren hacer ellos, y usted debe también ponerse en los zapatos de lo que fue su adolescencia, porque somos muy duros con los adolescentes y tampoco tratamos como padres, de empatizar y de ir más allá y visualizar la realidad desde nuestra perspectiva, visualizar desde otro horizonte. Sí, sí, justamente estas semanas he estado en varios colegios hablando sobre algunas cosas que pues son importantes y en uno de los colegios me tocó hablar sobre la adolescencia y esto era algo muy importante porque los papás, es muy irónico, todos los papás me dicen es que los adolescentes de ahora no son como los adolescentes de antes. Entonces yo le decía, es cierto. Sin embargo, ellos utilizan de alguna forma, la forma de educar la utilizan en base a esa adolescencia que vivieron, siendo conscientes que la adolescencia ahora no es igual. Entonces siempre les decía eso, es como, ¿cómo podemos pretender que lo que estamos haciendo como papás va a funcionar si nosotros no estamos viviendo en la misma etapa que ellos, no estamos viviendo el mismo proceso social, no estamos viviendo el mismo contexto?
Entonces, el primer paso para trabajar con un adolescente es saber que no es igual que yo, ¿sí? Y que no esté viviendo la misma cosa que yo. Y desde ese Que no proceso de piensa no como saber, yo, nada, nada. construir, y desde ese proceso de no saber, construir un camino para saber. ¿Sí? Entonces, ¿qué le gusta? ¿Por qué le gusta esto? Sí, a mí es una de las cosas que de verdad, de forma muy personal, siempre me da mucha risa, no de forma profesional, es que los papás siempre me llegan con los dibujos. Por ejemplo, con el anime, hay una correlación muy rara donde la gente dice, ay, no, los que ven mucho anime pueden tener depresión. No, es que es lo que dibuja mi hijo, es eso lo que está haciendo que él tenga depresión. Eso es muy, muy raro, ¿sí? Reconocer que la depresión es multifactorial y que no tiene que ver absolutamente nada con lo que su hijo dibuje, ¿sí? Nada, no hay ni un estudio científico que nos certifique que porque él dibuja un muñeco específico en cada, en cada parte que pueda hacerlo, significa un trastorno psicológico. Para nada, No, ¿sí? Por por aquí hicieron eso. más preguntas, creo. Ajá, querías, si quieres, léela. Ok, a ver. Cromero dice, saludos, dice, ¿cuáles son las recomendaciones para los padres cuando el adolescente tiene una depresión y recurre al consumo de drogas? Importantísimo. Esta pregunta. Cuando esto sucede, y me ha pasado en varios casos, es que los padres no van por la depresión, van por el consumo de drogas, porque lo ven como una causa y no como una consecuencia. Y es muy distinto trabajar con el pensamiento de que es una causa y de que es una consecuencia. ¿Sí? Normalmente ven el problema base en las drogas y no la Ajá. depresión. ¿Sí? Entonces, una de las recomendaciones específicas es saber que esto puede ser eh, no una causa. Desde allí, desde ese punto, pueden empezar por ejemplo, a asistir a grupos de apoyo para el consumo de drogas. En Barquisimeto hay varios. Sé que en Barquisimeto hay varios. Sé que algunos pacientes los he referido. Siempre los refiero al mismo porque no conozco los demás, la verdad. Pero saber que el consumo de drogas puede ser una consecuencia de la depresión y no una causa, nos va a ayudar a trabajar el problema base, ¿sí? Que si bien como terapeutas y como papás quieren quitarle el consumo de drogas, quieren hacer como que ya no quiero que consuma más drogas, es muy irónico, pero a veces en situaciones muy específicas, no me ha pasado a mí, lo he leído en algunos casos clínicos, quitarle las drogas puede significar incluso un factor de riesgo muy importante si lo hacemos de una vez, si lo hacemos sin conocimiento, si lo hacemos sin ayuda médica, puede significar algo muy importante. Entonces, siempre buscar ayuda de un terapeuta que les pueda referir, o por ejemplo, a grupos de apoyo con personas que consumen droga o de adolescentes, va a ser el primer paso. ¿Sí? Es un caso complejo. Y sí, Por ahí, ya es factores. Por acá hay Ujú. otra pregunta y con esto cerramos porque le estoy robando tiempo a Henderson, ya estamos casi de cierre. Por acá Ajá. hacen una pregunta muy interesante, dice, ¿qué hacer si tu adolescente está triste porque perdió su grupo de amigos? Pero nosotros como padres estamos tranquilos porque sabemos que ese grupo de amigos no aportaba nada positivo a mi hijo. Esta pregunta me da mucha risa. Es una excelente pregunta, la verdad. Sí, está bueno. A ver, si se van a enfocar en qué es lo que le causa la tristeza y no en la tristeza como tal, cualquier cosa puede significar una pérdida para un adolescente, como les dije, sobre todo en un momento de sensibilidad social tan importante. No, no nos enfoquemos en el por qué está triste. Vamos a enfocarnos en que está triste y que se respeta esa tristeza. Claro, como papás pueden alegrarse muchísimo. Por ejemplo, tengo un papá que se alegró mucho que a su hijo se le dañara el teléfono, porque estaba compartiendo más en familia. Entonces yo le decía, claro, justamente hace rato lo decía, esa es tu emoción, vamos a respetar la de tu hijo. La de tu hijo es estar triste. Tu trabajo es acompañarlo mientras esté triste, sea cual sea la razón. ¿Sí? No va a estar menos triste porque el grupo no le aportaba nada. Lo importante es que
está triste porque se identificaba con algo de ese grupo y ha perdido parte de esa identificación, entonces vamos a acompañarlos mientras esté triste, ¿sí? Ya sean las razones porque el papá esté alegre, vamos a saber que su adolescente no necesariamente debe sentirse así. Su trabajo es acompañarlo, ¿sí? No importa si aportaba o no, se identificaba con ese grupo y es una pérdida también. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Henderson. Me gustaría ya para cerrar, de verdad que gracias por tu tiempo, gracias por la información que nos brindaste. Me encantó el episodio porque siento que va a dejar muchos aportes a las personas que nos vean y de mucha sensibilidad de acompañar. Y me encantó eso que dijiste y me lo llevo de conclusión, que las familias se conviertan en un espacio seguro para sus hijos. Siento que esa es la misión y el objetivo que nos invita a lo que es este tema que abordamos hoy. Me gustaría que cerraras con, no sé, algún mensaje final, alguna reflexión, a que nos invites, digamos, a lo que es esa acción de lo que es la crianza como padres. Gracias a todos los que nos acompañaron. El mensaje es que la depresión siempre ha existido porque es también un problema humano, por así decirlo, una situación humana que todos tenemos presente. Actualmente les damos mucha más voz a la depresión. La ponemos apalabrada, podemos hacer live hablando de la depresión. Antes no, antes la información era muy difusa. Pero no por eso significa que sea menos real, ¿sí? O que no existe. La depresión existe como un trastorno clínico que puede llevar a consecuencias muy difíciles y muy complejas. Eh, Educarse como papás de problemas como estos tiene que ser, sí hay que volverse una tarea natural, porque el contexto de los adolescentes va a ser muy complejo relativizarlo en algún momento. Entonces, la invitación siempre es a que problemas como estos vamos a documentarnos lo más que pueda, a saber que si necesitamos ayuda, no solo hay ayuda de forma privada, también hay ayuda de forma pública, que pueden buscarla, que no se limiten a contextualizar nada más ese asunto. También agradecerte por la invitación, agradecer a todos los que estuvieron por acá. Me gustó mucho hablar de esto y Gracias para a mí ti. siempre va a ser un honor expresar sobre mi profesión y que le llegue a la mayor cantidad de personas posible. Gracias a ti por acompañarme. Y bueno, yo te quiero comprometer aquí un poquito osado yo, pero siempre hago esto con el que viene una vez. Bueno, tiene la invitación abierta más adelante. Gracias a todos los que nos acompañaron. Esperamos que esta información haya sido de gran aporte para ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden que este episodio se publica de manera inmediata en Instagram y en horitas posteriores también va a estar por allí en YouTube. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Henderson. Un gusto conocerte y un gusto compartir contigo este tiempo. Chao, chao. Gracias, Robert. Chao.